Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buen día, hoy estamos en el día 26. Ay, no, pero es 27, entonces me equivoqué en el de este. Ahorita lo cambio. Es el 27, día 27. Ya estamos a punto de terminar el aclarador de competencia. Pero no se preocupen porque el viernes les digo de qué se trata el próximo porque ya entró la energía para el próximo. Pero eso se los platico el viernes. Quien no se metió ayer al regalo de la riqueza, métanse. Está grabado por mi fanpage aquí en Facebook, por Instagram y por TikTok, pero creo que... Y luego se va a subir a YouTube. Estuvo buenísimo. Fuimos casi 1000 personas que nos conectamos entre estas tres redes. Y entonces imagínense todo lo que se movió. Entonces vayan a ver, si no lo han visto, el regalo de la riqueza, porque platicamos un montón de cosas, dimos un chorro de tips de conciencia acerca del dinero y pues les va a contribuir un montón. Entonces los que no lo vieron, váyanse, están ahí, está ahí grabado. Entonces nosotros ya vamos a empezar el día 27, nomás que me equivoqué, luego ahorita cambio el título, día 27 de El Aclarador de Competencia, que ya estás utilizando para crear la dominación de IMSS Square, de quedarte en la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyéndote a ti, a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y descas esto por un decisión. Gracias, aceptar que cada bueno muy poco, todos los chicos pueden más allá, que él estás utilizando para crear la dominación de MC Square, de quedarte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como cerca mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyéndote a ti, a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más. Destruyes escas. Esto por un decillo. Gracias. Os está que acabo de buen mal, muy poco. Todo lo es corto, chicos, puedo hacer más allá. Que estás utilizando para crear la dominación de IMS Square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas, estás que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo a ti, a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes escas. Esto por un decillo. Gracias. Hasta que el bueno, malo, pues poco, todos los chicos, puedo hacer más allá. Que lo estás utilizando para crear la dominación de IMS Square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vías de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, hacia hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyéndote a tu realidad por plagiar y competir con la del más, destruyes y descreas. Esto fue un sillón. Gracias, hasta equivocado, bueno, malo, pues todos los cortos chicos pueden hacer más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de IMS Square, de quedarte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vías de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlimes en las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyéndote a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruir disgracias, esto por un decillo. Gracias, hasta que cada bueno, malo, muy poco. Todos los cortos chicos puedo hacer más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de IMS Square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las redes activas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, hacia hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyéndote a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes esto con decisión. Gracias, hasta que cada buen malo muy poco. Todos los cortos chicos puedo hacer más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de IMS Square, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las redes reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyéndote a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y escas esto por un decisión.
Gracias, ahorita que cada bueno, malo, poco, todos los mejores chicos puedo hacer más allá, que estás utilizando para crear la dominación de James Square, de crearte la estupidez, te está eligiendo caminos, creaciones y vías de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte la mente competitiva hacia hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyéndote a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y descreas. Esto producido, gracias, está equivocado, bueno, malo, puede todos los cortos chicos puedas y vas allá. Que estás utilizando para crear la dominación de ese square, de crearte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas, estás que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, vete a conocerte, como ser cada mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyéndote a ti, a tu realidad por plagiar y competir con los demás, destruyes y descreas. Esto producido, gracias a que cada uno lo poco, todos los cortos chicos pueden hacer más allá, que estás utilizando para crear la dominación de ese square, de crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, vete a conocerte como ser el mágico potente que ya eres. En todos los lugares no has estado destruyendo de ti a tu realidad por plagiar y competir con los demás, destruyes y descreas. Esto por un decisión, gracias a que cada uno malo puede poco, todos los mejores chicos pueden ir más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de ese square, de crearte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, hacia hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser el mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu tía, tu realidad por plagiar y competir con alguien más, destruirte descreas. Esto por un decisión, gracias a aceptar que cada buen malo y pop, todos los cortos chicos pueden hacer más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de ese square, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las redes reactivas junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte ver patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte a conocerte como ser el mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu teatro por plagiar y competir con la de demás, destruyes y descreas. Esto por un decisión, gracias. Acertar que cada buen malo y poco, todos los cortos chicos puedo hacer más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de ese square, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva. Hacerse también es patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte, como ser el mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu tía, tu realidad por plagiar y competir con alguien más, destruyes y desgracias esto por un decisión. Gracias, está equivocado, bueno, malo, pues todos los mejores chicos pueden hacer más allá. Que estás utilizando para crear la dominación de ese square, de crearte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a la realidad presuntiva estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser el mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu tía, tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y descreas. Esto por un decisión. Gracias. Aceptar que cada buen malo por pop, todos los chicos pues vas allá. Que has estado utilizando para crear la dominación de ese square, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, vete a conocerte como ser el mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y descreas. Esto por un decisión. Gracias. Eso está que cada uno malo puede poco, los chicos pueden hacer más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de ese square, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactiva junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva. Así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, vete a conocerte como ser el mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde estás yéndote a ti, a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y descreas esto por un decisión. Gracias, hasta que cada buen malo puede poco, todos los chicos pueden hacer más allá. Que ya has estado utilizando para crear la dominación de James Square, de crearte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente con
competitiva, hacia hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como cerca, mágico, potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que esto por un decisión. Gracias, hasta que cada bueno malo puede poco, tornos con chicos, puedo hacer más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de ahí en su square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vías de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiante y verte, conocerte como ser mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu tía, tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y es que esto por un decisión. Gracias, hasta que cada bueno lo puede poco, todo no es corto, chicos, puedo hacer más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de ahí en su square, de crearte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde estás destruyéndote a ti, a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y escas. Esto por un decisión. Gracias, hasta que algo en malo y poco. Todo lo es corto, chicos, puedo hacer más allá. Que lo estás utilizando para crear la dominación de ese square, de crearte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vías de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas, estás que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruir tu discas, esto por un decisión. Gracias, hasta que cada bueno malo puede poco, todos los chicos pasen más allá. Que lo estás utilizando para crear la dominación de James Square, de crearte la estupidez, te está eligiendo caminos, creaciones y vías de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva. Así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado yéndote a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y escras. Esto por un decisión. Gracias. Aceptar que cada bueno malo puede poco, los chicos puedo hacer más allá. Que Yells has estado utilizando para crear la dominación de ese square, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vías de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva. Así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes estás esto por un decisión. Gracias, total que cada buen malo puede poco, todos los scores, chicos, puedo hacer más allá. Que has estado utilizando para crear la dominación de ese square, de crearte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyéndote a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y descreas. Esto por un decisión. Gracias, hasta que cada buen malo puede poco, todos los scores, chicos, puedo hacer más allá. Que lo estás utilizando para crear la dominación de ese square, de crearte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vías de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes esto por una decisión. Gracias, cada buen malo puede poco, todos los por chicos pasan más allá. Que lo estás utilizando para crear la dominación de James Square, de crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vías de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva. Así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y discas. Esto por un decisión. Gracias. Aceptar que cada uno lo puede poco. Todos los cortos, chicos, puedo hacer más allá. Que lo estás utilizando para crear la dominación de James Square, de crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, así hacerte menos patético, chiquito, limitado,
En vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser gran mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo a ti, a tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes, desgastas, esto por un decisión. Gracias, Natalia, que cada buen malo puede poco. Todo el mundo es corto, chicos, puedo hacer más allá. Que él estás utilizando para crear la dominación de James Square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los más estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Knights y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para verte totalmente competitiva, hacia hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como sacar mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyéndote a ti, a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes, desgastas, esto por un decisión. Gracias, hasta que cada bueno lo puede. Todos los cortos, chicos, puedo hacer más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de James Square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva. Así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte, como sacar mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo a ti, tu realidad por plagiar y competir con alguien más, destruyes, desgastas. Esto por un decidió. Gracias. Hacerte equivocado, bueno, tengo un score, chicos, puedo más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de James Square, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los más estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactiva junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva. Hacia hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser creador mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo a ti, tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y desgastas. Esto por un decisión. Gracias, hasta que acabo bueno, malo, pepo, todos los chicos pasan más allá. Que estás utilizando para crear la dominación de James Square, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactiva junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva, hacia hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como ser creador mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyéndote a ti, a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y desgastas. Esto por un decisión. Gracias. Acertar equivocado, bueno, malo, puede poco, todos los chicos, puedo hacer más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de James Square, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactiva junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva, así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, conocerte como sacar mágico potente que ya eres. En todos los lugares has estado destruyendo a ti, a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y desgastas. Esto por un decisión. Gracias. Acertar equivocado, bueno, malo, poco. Todos los cortos, chicos, pasen más allá. Y acabamos de decir 30 veces nuestro aclarador, día 27. Ya nos faltan 3 días más para acabar los 30 días. Y mañana tenemos el proceso de cuerpo raíz cuadrada de -1 aquí en León, Guanajuato. Y el lunes barras también en León. Tenemos barras. Y ya la próxima semana la primera clase de riqueza correcta. Y entonces aquí yo los dejo. Que tengan un excelente martes 27 de junio. Ya me estoy yendo un mes, junio. Entonces nos vemos mañana. Bye.